porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: Esto dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo responsorial del libro de Isaías, capítulo 38, responderemos todos: Sálvame, Señor, y viviré. ¿Todos? ¡Sálvame, Señor, y viviré! Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. ¿Todos? ¡Sálvame, Señor, y viviré! Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Todos. ¡Sálvame, Señor, y viviré! Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejador tejía yo mi vida y me cortaron la trama. ¿Todos? ¡Sálvame, Señor, y viviré! A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Todos. ¡Sálvame, Señor, y viviré! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas
y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a pedirle a Él que nos asista. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso ahí donde estás te quiero invitar a que tomes una actitud de oración. Pídele al Espíritu Santo en este día que nos dé la gracia de tener misericordia, que quite de nuestros labios las críticas, las murmuraciones, los señalamientos. Y la palabra de Dios nos muestra cómo los fariseos criticaban, murmuraban en contra de los discípulos de Jesús. Por eso te invito a que hagas esta hermosa oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es viernes 17 del mes de julio. Día lleno de bendición que el Señor nos regala, que el Señor nos permite. Día lleno de gracia. Bendigo y alabo a Dios por la vida de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales. Bendigo y alabo a Dios por este momento de gracia que nos da. ¿Cuántas personas no están vivas? Nosotros estamos vivos, tenemos salud, podemos ver, podemos hablar. Bendito y alabado sea Dios por las familias donde está llegando la palabra de Dios. Un cordial saludo aquí a todas las familias del mundo entero. Un saludo cordial a aquellos hermanos quienes están en su carro, en su casa, en su oficina, escuchando la palabra de Dios. Reporten, vamos a ver de dónde estamos escuchando la palabra de Dios. Desde el trabajo, desde el jardín, desde el campo, desde un parque. Un cordial saludo para todos ustedes, de manera especial a los hermanos de Santa Rosa de Barinas,
quienes están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hermanitos, miren la buena noticia de hoy. La palabra de Dios hoy nos va a hablar acerca de algo que ustedes y yo en muchas ocasiones hemos hecho. De algo que está mal, pero que ustedes y yo lo hacemos naturalmente. De algo que el ser humano es muy dado a hacerlo. Y no tiene cuidado, no tiene reservas. Pero no le gusta que hagan con él. El ser humano le gusta hacerlo con los otros, pero cuando se lo hacen a él, entonces no le gusta. Y hoy la palabra de Dios dice: yo quiero misericordia, no quiero sacrificios, misericordia. Que cuando vayamos a hacerlo tengamos compasión y digamos: no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces la palabra de Dios hoy nos enseña que ustedes y yo debemos tener mucho cuidado con esta acción. Y eso se llama el chisme. El chisme. El chisme. Yo no sé cómo lo llamarán en su país. Aquí en Venezuela se le llama chismoso a una persona que no conforme con tener una vida, no se mete en su vida, sino que se mete en la vida de las otras personas. Que está pendiente qué está haciendo el otro para hablar, para decir, para comentar. El chisme. Los fariseos hoy meten la nariz donde a ellos no les interesa. Obviamente, los fariseos tenían razón, porque los fariseos cuidaban el sábado. Y al ver que los discípulos estaban haciendo algo que no estaba permitido, fueron a meterse en la vida de los discípulos, fueron a chismear, a opinar donde no los llamaban. Y esto estamos tan acostumbrados nosotros que creemos ya que el chisme es algo normal, que es algo común. Y el chisme, ustedes y yo lo tenemos presente en todo momento. Fíjense cómo lo va a explicar la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia y leas San Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. San Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Para que ustedes vean lo que hoy tenemos, que es muy común, que son familiares: el chisme, la calumnia y la murmuración. Los fariseos, por andar de chismosos, empezaron a murmurar, a hablar, y pudieron llegar a la calumnia. Pudieron llegar a atacar a los discípulos del mismo Cristo. Y esto del chisme, calumnia y murmuración se da en la familia, se da en la casa, se da en la escuela, se da en el trabajo, se da en la iglesia, se da en todos lados, entre los amigos. Viene un chisme, empiezan las murmuraciones y continúan las calumnias. Fíjense, San Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Las personas que están en sintonía, vamos a ir escribiendo por favor la cita bíblica. San Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Hoy vamos a hablar del chisme, de la calumnia y de la murmuración. Chisme, calumnia y murmuración. Miren, presten atención, paren la oreja, oído al tambor. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los judíos, el día de descanso lo llamaban Sabbat. Y el día Sabbat ellos no hacían ninguna labor de trabajo. El que tenía un buey, el que tenía un animal, solamente los llevaba a tomar agua y los volvía a encerrar. No los llevaba a pastar. Aguantaban hambre los animales. Las mujeres tenían que hacer la comida el día anterior al día de descanso. El día de descanso, el día sábado, los judíos no preparaban comida. La comida era del día anterior. Por eso hago un paréntesis. Cuando los hermanos protestantes dicen el sabbat, el descanso, no lo cumplen.
porque ellos trabajan, hacen comida, porque ellos hacen oficio. El Sabbat lo cumplían a cabalidad. Los hombres, las mujeres tenían que quedarse sentados. No podían dar más de 1000 pasos. Tenían que contar hasta los pasos. Las únicas personas que tenían derecho a oficiar, a caminar, a hacer los oficios, eran los sacerdotes, porque era el día en que la gente dejaba para ir a darle gracias a Dios al templo, porque era el día en que la gente dejaba para acercarse a las cosas de Dios. Inclusive los que vivían lejos, el día anterior al día de descanso, tenían que caminar y vivir cerca del templo, permutar cerca, para que al otro día solamente iban al templo, ofrecían su sacrificio y se iban a la casa. El día del sábado era sagrado, el Sabbat, el descanso. Y aquí hago el paréntesis porque los protestantes dicen, nosotros guardamos el sábado. Guardar el sábado es hacer todas estas cosas. ¿Usted lo hace, protestante? No. Entonces no digas que guardas el sábado. Ahora, Jesús un sábado atravesaba, caminaba por los sembrados. Sí, podían caminar cierto recorrido, no más de 1000 pasos. Oigan, los discípulos que iban con él tenían hambre. Los discípulos que iban con Jesús tenían hambre. Es decir, estaban hambrientos. Tenían una necesidad que es normal en el ser humano, una necesidad biológica, fisiológica, que es algo que a cualquiera nos puede pasar, que es algo común, que es algo corriente del ser humano, tener hambre. Tenían hambre los discípulos que iban con él y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. ¿Qué hicieron los discípulos? Arrancaron las espigas y se pusieron a comer los granos. No fueron a hacer pan con los granos de la espiga, no los prepararon para la harina, para hacer el pan, no. ¿Qué era lo que hacían? Arrancaban la espiga, la colocaban en las manos, la frotaban y se comían el grano, botaban el afrecho. Tenían hambre. El sábado no podían trabajar. Lo mínimo que podían hacer era comer algo. Es como decir, agarrar una fruta y colocársela a comer. Pero no habían frutas, habían era espigas. Y si nosotros nos colocamos a analizar, si ustedes y yo nos colocamos a ver, la ley permitía que usted comiera de lo que tenía. ¿Qué tenían los discípulos? Las espigas. No estaban haciendo pan, estaban comiendo las espigas que habían arrancado. Y miren lo que viene, miren cómo comienza el chisme. Miren cómo comienza, viene con la murmuración. Viene cuando usted se pone a ver la vida del otro para ser un juez. Viene cuando usted se pone a ver la vida del otro para estar dictando algo, estar diciendo algo. O en español, meter la nariz donde no lo llaman. Los discípulos tenían hambre. Agarraron espigas, como agarrar una fruta, se pusieron a comer, tenían hambre. Se pusieron a comer una espiga, no estaban trabajando. Pero el hecho de que agarraran la espiga y se la colocaran en la mano, la frotaran y la comieran, eso para los fariseos significaba trabajo. Oigan lo que sucedió. Cuando los fariseos los vieron, ¿qué? Los vieron. ¿Los qué? Los vieron. ¿Qué es un fariseo? ¿Cómo comienza la murmuración, el chisme, el cuento? Cuando usted anda viendo a otras personas y no se preocupa por su vida. Cuando usted anda pendiente de la vida del otro más que de su propia vida. Los fariseos se dieron cuenta que los discípulos primero iban caminando, segundo iban agarrando espigas y tercero iban comiendo. ¿No les gustó? Cuando ellos vieron que eso estaban haciendo, que estaban bajo los parámetros de la ley, porque no dice que los discípulos de Jesús estaban trabajando,
O no dice que los discípulos estaban haciendo milagros, o no dicen que estaban cargando algo, no. Cuando los fariseos vieron que estaban comiendo, se involucraron, vinieron a hablar, vinieron a decir algo, se convirtieron en jueces. ¿Qué es un fariseo? ¿Cómo comienza la murmuración? Así. Cuando usted está en su casa tranquilo y usted ve que la vecina llega a su casa en un carro y al otro día llega en una moto y al otro día la traen en una bicicleta, y entonces usted se pone a pensar y dice, es que la vecina mía tiene más novios, pero resulta que el primer día la llevó el papá, el segundo día la llevó en la moto el esposo y el tercer día la llevó el hermano. Pero como usted no conoce nada de la vida de la vecina y quiere meter la cucharada donde no debe, quiere meter las narices donde no debe, entonces a usted se le ocurre decir lo que se le venga a la mente. ¿Y qué es lo que se le vino a la mente? Es que la vecina anda con uno, con otro, con otro y con otro. Oye, ¿cómo comienza la murmuración, el chisme? ¿Cómo comienza la calumnia? Cuando usted anda pendiente de la vida de otra persona y no de su propia vida. ¿Qué hicieron los fariseos? Se estaban pendientes quién estaba caminando, estaban pendientes quién estaba comiendo, para de una vez señalarlo, apuntarlo, criticarlo. Y así somos nosotros. Oye, no es lo mismo que hace la mujer cuando anda pendiente de la vida de la otra mujer, y aquella cómo se compraría esa ropa, y aquella cómo tendría plata para comprarse aquello, si ella no trabaja. Eso es seguro que está saliendo con fulano, eso seguro que está haciendo esto, eso. No sea farisea, eso no es problema suyo. Y es que ¿cómo hace mi vecino para tener las cosas que tiene? Si yo veo que él no le alcanza. Y mire, está llegando con esta cosa y después con otro carro y después con una moto y después con otro carro. ¿Cómo hace? Eso no es problema suyo. Eso no es problema suyo. ¿Por qué se mete ahí? ¿No ve que en esa murmuración ahí viene el chisme? Y después usted murmura y después va a contarle a otro. Y se convierte en chisme, y después de que salga de su boca usted es esclavo de lo que dice, porque eso que le contó al otro amigo es lo que termina diciendo, y así hasta que al final llega lo último, y el último dice, no, es que el vecino es narcotraficante, es que la vecina se convirtió en una mujer de la vida alegre y así es que logra todo. ¿Por qué se mete en eso? Yo recuerdo aquí en Venezuela, había un programa de televisión, yo de niño lo miraba, y el programa de televisión se llamaba Sábado Internacional, Sábado Alegre, no recuerdo bien. Bueno, algo así se llamaba. Y entonces recuerdo que había una sección en ese programa que se llamaba Los Chismosos. Los Chismosos. Y me gustaba porque constaba de colocar de pie a 5 personas o más. Y uno de los participantes eran 2 grupos de 5 personas. De esos 5, uno de los participantes, quedaban 4 en fila. Tenían unas orejas, audífonos en las orejas, bien tapados que no podían escuchar nada. Al primero le pasaban un papel. Y en el papel le escribían una frase. Por ejemplo, Dios es amor. Y el que leía el papel tenía que en 5 segundos decirle al otro la frase que decía en el papel, hablándolo, gritándolo, pero el otro tenía los oídos tapados. Lo único que podía era leer los labios. Y me recuerdo mucho porque el primero leía el papel y leía Dios es amor. Y se iba al otro y le hacía las muecas y le abría la boca, Dios es amor, Dios. Pero como tenía los oídos tapados, no podía oír nada, solamente podía leer los labios. Le decía Dios es amor y el otro entendía Dios es grande.
Y el siguiente le pasaba al tercero el recado con los oídos tapados y le decía: Dios es nuestro Padre. Y el siguiente le pasaba. Lo cierto es que salía Dios es amor y terminaban hablando de otra cosa menos de Dios es amor. Y se llamaban los chismosos. El cuento comenzaba de una manera, la historia, lo escrito era una cosa, y como era pasado de chismoso en chismoso, llegaba a lo último distorsionado. Así pasa con la calumnia. Luego se convierte en chisme y luego puede convertirse en murmuración. Se convierte en chisme, en calumnia o en murmuración, de acuerdo a lo que usted lo haga. Primero comenzaron a especular, a murmurar los fariseos. ¿Cómo le ocurre que esto van a comer en sábado, a trabajar en sábado? Después se convierte eso en chisme y después puede convertirse en calumnia. Oye, todos estos vicios van pegados. La murmuración, cuando usted habla y dice cosas, murmura, comenta. La calumnia, cuando esa cosa que usted está comentando es verdad, pero no es problema suyo, no se meta. Y el chisme, cuando eso ya se distorsionó y llegó a otras cosas. ¿Qué hicieron los fariseos? Estaban murmurando, estaban hablando y se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos están haciendo algo en sábado que no está permitido hacer? Corrígelos. Y entonces Jesús le colocó un ejemplo. ¿Ustedes no se acuerdan un día que David tenía hambre? Llegó al templo, llegó con sus hombres a la casa de Dios y le pidió al sacerdote: deme de comer. Lo único que había era el pan consagrado para los sacerdotes, no lo podían comer, y le dio a él y a sus discípulos, y no por eso pecaron. Tenían hambre, querían comer. ¿Cuál es el problema que estemos comiendo? ¿Acaso la ley no dice que debemos comer si tenemos hambre? ¿Acaso se nos prohíbe en sábado comer? ¿No está mal? Eso no está bien, que usted ande metido en la vida del otro. Usted tiene que aprender a meterse en su vida. Corrija sus vicios, corrija sus mentiras, corrija su pecado, corrija sus acciones malas. Deje de ser metiche. Deje de ser metido. Deje de meter las narices donde no lo llaman. Deje de crear murmuraciones. Deje de crear calumnias. Deje de crear chismes. Oye, ¿cuántos chismes, calumnias? ¿Cuántas palabras decimos en contra del otro? Y no andamos pendientes de nosotros. No andamos pendientes de nosotros. Tampoco han leído que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo le digo que hay alguien más grande que el templo. Y escuchen cómo termina el Señor. Si ustedes comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a la gente que no tiene culpa. Si ustedes y yo comprendiéramos en este día lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no andaríamos en la vida condenando y condenando. Aquel hizo aquello, condenado. Aquella hizo aquello, condenado. Aquel fulano hizo aquello, condenado. Andamos en la vida condenando y condenando. No podemos pasar así la vida. No podemos pasar metiendo nuestra vida en la vida del otro, metiéndonos en los problemas de las otras personas. Tenían hambre los discípulos, iban a comer y por eso arrancaban las espigas. Por eso las comían. ¿Qué de malo tenían? Tenían hambre. Nosotros hasta la forma de comer de las otras personas andamos criticando. Ya está el vecino asando carne, está haciendo una parrilla. Estoy oliendo desde aquí. Es que el vecino tiene plata. Es que el vecino seguro se robó un pedazo de carne, robó una vaca. Es que el vecino, eso no es problema suyo. Si tiene hambrita, dígale: vecino, regálame un poquito de esa parrilla, yo quiero probarla. Oye, pero no andes creando chisme, creando calumnias, creando murmuraciones
que pueden afear la vida, que pueden afear la vida del otro, que pueden dañar. Jesucristo enseña: misericordia quiero y no sacrificios. ¿De qué les servía a los fariseos guardar todo el día de ayuno si andaban era pendiente de la vida del otro, chismeando? De nada. ¿Qué quiere Jesús? No condenemos a las personas. No debemos estar señalando. Y termino diciéndoles lo que decía un padre: cuando usted señala a alguien con un dedo, hay 3 dedos que te señalan a ti, que tú eres triple de aquello que estás señalando. Y si quiere, coloca el dedo al frente y señale, apunte, y se va a dar cuenta que 3 dedos te señalan a ti, para que deje de estar condenando a las personas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.